Bienvenidos a el tercer programa de la serie denominada Samurái Espiritual. Mi nombre es Frank Zúñiga, soy director ejecutivo de Psicoterapia Zen México y además maestro dentro del grupo de Zen laico Isshin Denshin. En este tercer programa abordaremos una continuidad de lo que hemos visto que es el Bushido, que es el camino del guerrero, pero como entrada, como introducción simplemente a otro gran texto de esta misma tradición, de esta misma época, y este gran compilador de este texto, que se llama Yamamoto Tsunemoto, él sostenía que el samurái debe obrar sin dudar, sin confesar el más mínimo cansancio, desánimo, hasta concluir su tarea. Este texto que vamos a introducir enfatiza mucho los aspectos de disciplina, de honor, de valentía, de fidelidad, de que enfatizando el Bushido como el camino del guerrero, como un buen símil del camino de la vida y de las dificultades de la existencia. Este texto se llama el Hagakure. El Hagakure es un manual de los guerreros samurái que se compiló por ahí del año 1716, como parte de una muy extensa sistematización que hasta entonces había corrido de boca en boca exclusivamente. Y era transmitido, como suele hacerse, entre maestro y discípulo, adscrito a esta disciplina muy particular de los guerreros samurái. Hagakure, si lo traducimos directamente, significa hojas ocultas, pero también oculto por las hojas. Si bien tiene un doble significado. Hojas ocultas significaba que era algo que se transmitía prácticamente en secreto, exclusivamente para los seguidores de esta gran tradición. Pero también al ser oculto por las hojas es que dentro de sus propios mensajes, como suele ser en los mensajes que se transmiten en la tradición budista Zen, los famosos koans, hay verdades que están entre líneas. Y a grosso modo se trata esta guía, el Hagakure, de una guía que condensa la vida del guerrero samurái, que en sus muchos aspectos tiene una cualidad distintiva y un lazo de unión hacia el aspecto central del comportamiento samurái, que es la impecabilidad. El comportamiento del samurái tenía que ser impecable en todas sus áreas, en su vida militar, en su vida familiar, en el trato con sus subordinados, en el trato con su familia, con sus hijos, en el trato sobre todo con su grupo de gente a la cual él servía, desde el señor feudal hasta los mismos personas que estaban en los campesinos que labraban la tierra. Aspectos como la fuerza, como el honor, la fidelidad a ese régimen de vida, la espiritualidad, la calidad de ciertos lazos personales, todo ello conformaba un camino que el mismo samurái tenía como meta final y sustenta en esta forma de actuar esta impecabilidad a la que me hice referencia antes, de las decisiones que tomaba y de los pensamientos en donde se inicia todas sus acciones. Es decir, él tenía que empezar a pensar de manera clara, impecable, haciendo honor a sus valores y a partir de ahí continuar a lo largo de su vida. En ese sentido, las decisiones tomadas y de los pensamientos en donde inicia estas decisiones que él tomaba, a veces decisiones que implicaban la vida o muerte de muchos en batalla,
el Hagakure presenta un modelo de acción, un modelo de pensamiento, del cual he extraído 15 principios que son fundamentales. Esos 15 principios tienen una aplicación a la vida cotidiana el día de hoy. Aquí también me llevó a esta reflexión. ¿Por qué hablar de un samurái o de la vida de los samuráis y de a sabiendas de que eran guerreros, de que practicaban artes marciales? ¿Por qué llamarlos hacia o atraerlos a este momento? ¿Por qué atraerlos hacia un llamado samurái espiritual? Porque los principios que ellos tienen fundamentalmente nos llevan a un aspecto de nuestra propia vida en la actualidad, porque nuestra propia vida en la actualidad está llena de retos y de una lucha constante, ya no por la vida o la muerte como sucedía en el caso de ellos, sino lo más importante es para mantenernos íntegros e impecables. Entonces, si ustedes me permiten, les voy a hablar del primero de estos. La primera cita que Yamamoto Tsunemoto en el Hagakure de 1716 me pareció interesante, es esta que dice: la existencia pierde su importancia cuando se está obligado a elegir entre la vida y la integridad. Si ustedes reflexionan un poco sobre este aspecto, el samurái lo que hacía era siempre elegir la integridad por arriba de su vida. Él sacrificaba todo lo que fuera necesario por su honor, por su familia, por todos aquellos a los cuales debía su palabra. La palabra de un samurái era inquebrantable. Y por eso se pensaba, no es que no haya habido samuráis que hayan huido, pero perdían su honor porque habían elegido la vida a la integridad, y por eso su existencia perdía importancia. Yo me permití colocar para esta cita, y van a ustedes a ver repetido más adelante, algunas escenas de una película muy famosa de Akira Kurosawa. Esta película se llama Los 7 Samuráis. Es una película que, si no la han visto, vale mucho la pena que la vean. Es de 1954 y no es una película corta como las que se estilan ahora, de escasamente 1 hora y media. Esta película dura 2 horas 50 minutos, pero es una de las películas con mayor contenido y guía cinematográfica, a la cual han exaltado grandes maestros como Francis Ford Coppola, como los mismos grandes directores del día de hoy, diciendo que es una forma de lenguaje cinematográfico de una gran estética, y que curiosamente fue la primera vez que los estudios bajo los cuales se filmó esta película salieron a filmarlo en locación bajo una temporada de lluvias terrible. Entonces, muchas de las escenas, que son escenas reales, están filmadas durante la época de lluvias, y esto representó un gran reto para el director. Kurosawa, en ese sentido, dijo que sus actores deberían enfrentar las mismas dificultades que los samuráis de su época, de esta época de los 1700. Y por lo tanto, muchas de las ambientaciones, si ustedes logran ver la película, que hay una versión muy interesante en español en YouTube, vale la pena que la observen. Inclusive tiene 3 partes, es como si fuera una trilogía épica muy interesante, que les puede ilustrar un poco este sentido de vida, y elegir entre la vida y la integridad es uno de los aspectos que en esta película se destacan. ¿Sí? El segundo, si podemos pasar a la segunda cita que elegí,
de este gran tratado dice de la siguiente manera: si eres muy estricto, tus subordinados se volverán desleales, pero si confías de más en ellos, serán indisciplinados. Como ven, esto está pensado como para la guerra, como para el momento en que se tienen que tomar decisiones en cuanto al mandar a los subordinados, a veces por días o durante momentos muy difíciles, y cuando se es demasiado estricto se vuelven desleales, pero si se les confían demasiado en ellos, pueden ser indisciplinados. Aquí de lo que está hablando es de un principio budista que se llama el camino medio. Eso me hace acordarme de aquella historia de Siddhartha Gautama, el Buda, poco antes de su iluminación, cuando estaba precisamente a las márgenes del río Ganges y estaba pasando grandes austeridades. Él se cuenta que inclusive se alimentaba con apenas unos granos de arroz y estaba sufriendo mucho físicamente. Entonces escucha que pasa una barca en donde iban unos músicos, y uno de ellos, el discípulo, le pregunta al maestro: ¿cómo debo afinar este instrumento de cuerda? Y le dice el maestro: si la cuerda está muy floja, no va a producir sonido, y si está demasiado tensa, se va a reventar. Tienes que ajustarla a un punto donde sea el correcto, es decir, un camino medio. Y entonces ahí el Buda en ese momento comprende que para lograr este estado de percatación de la realidad tenía que dejar las grandes austeridades, esas grandes disciplinas tan férreas, y tampoco caer en los excesos que tenía, que era esa vida floja que llevaba en palacio. Tiene que ajustar todo a un camino medio, a un justo medio. Y esta es una de las grandes prácticas que inclusive uno de los filósofos más grandes tibetanos, Nagarjuna, redacta todo un tratado sobre la forma de llevar el camino medio hacia la vida cotidiana. Cuando nosotros observamos eso en nuestra vida, ¿cuántas veces tendemos a irnos a los extremos? Tenemos que irnos nuevamente, cultivar el camino medio, ¿sí? Me voy a permitir pasar a la siguiente cita, que es la número 3, que es: una vez que una persona ha adquirido iluminación acerca de un asunto, tendrá una mente iluminada que le permitirá entender más. ¿A qué se refiere esto? A que al haber cultivado nuestra mente con disciplina, nos va, y con ecuanimidad, basándonos en lo anterior, nos va a permitir tener cierta luminosidad respecto de la vida. ¿Cómo qué? Como saber que la vida es impermanente, que las cosas no duran para siempre, que la felicidad cuando aparece es fugaz, es momentánea, y que por lo tanto tenemos que conservar, atesorar esos momentos, pero sin aferrarnos demasiado a ellos. Que también las cosas cambian, que la naturaleza de la existencia es cambiante, que nada es fijo, que nada es estable. Y también que intrínsecamente nada tiene una sustancia que permanezca completamente fija, que no hay nada a lo cual yo me pueda aferrar como esto es lo único sólido que hay en la vida, ¿sí? La familia, el trabajo, mi propio coche, nada es fijo. Nada es sustancialmente en la vida, y por lo tanto lo mejor que podemos hacer es mantener esta claridad mental, esta iluminación en nuestra mente, transportándola a otras áreas de la vida. Esta claridad que se observa en la fotografía de este samurái, en donde mira con toda profundidad hacia la naturaleza de la vida y la muerte, como una siendo parte de la otra. Nuestra cuarta reflexión tiene que ver con qué es lo que nosotros estamos cultivando en nuestro corazón. Ahí dice: responderé tu pregunta. ¿Qué es lo más importante en el corazón de un guerrero? La respuesta es desear con todo el corazón y en cada instante de todos los días de tu vida lograr tu propósito. Nuevamente, el principio que está detrás de esto
se llama continuidad de propósito. ¿Cuántas veces hemos abandonado proyectos en nuestra vida? Los hemos dejado a medias. A veces cosas muy simples, A veces cosas como un libro. ¿Cuántos libros hemos dejado a la mitad porque supuestamente ya no tengo tiempo, ya no estoy interesado en el tema, o simplemente porque nos distraemos? Una forma de cultivar esto es con la meditación. Aprender a educar nuestra mente y exigirnos cada vez un minuto más. Tener la continuidad de propósito, es decir, ya estoy aquí 5 minutos, me voy a dar un minuto más, porque ese es un minuto de intimidad conmigo mismo. Me lo voy a regalar. No como una imposición, sino como una continuidad de mi propósito de seguir cultivando mi mente. ¿Sí? Porque a veces nos damos por derrotados muy fácil. ¿Qué es lo más importante que debe haber en el corazón de un guerrero? Desear con todo el corazón lograr el propósito que nos hemos propuesto. Después, el siguiente fragmento del Hagakure dice: un guerrero carece de valor hasta que se levanta por encima de todos y permanece firme en medio de la tormenta. Por supuesto, aquí yo elegí una fotografía de la película Los Siete Samuráis, en donde ustedes pueden ver cómo, a pesar de que algunos están caídos, prácticamente ya hay personas que están pues en el momento prácticamente de la muerte. Hay uno que continúa la batalla y está apuntando sus flechas hacia el objetivo. Ese es el que se levanta por encima de todos y permanece firme en medio de la tormenta. Para nosotros, en la vida moderna, las tormentas tienen que ver con nuestros obstáculos cotidianos, con el tránsito, con las cuestiones que observamos a veces que nos suceden en el trabajo, con la falta de efectivo que a veces llegamos a tener, con lo cambiante de nuestras emociones y sentimientos propios y de los demás. Todo esto parece una tormenta. Pero también, como dice la siguiente cita, podría ser una simple lluvia. Y dice: si una lluvia repentina te sorprende desprevenido, no corras. No corras tontamente por el camino ni te protejas en las cornisas de las casas, porque de cualquier manera te vas a mojar. Acéptalo desde el inicio y continúa tu camino. De este modo no te perturbará una pequeña llovizna. Lleva esta lección a todo en tu vida. ¿Sí? O sea, desde una gran tormenta hasta una llovizna, no debe ser más que un motivo para nosotros de vivir el momento presente con toda atención, ¿sí? Porque de cualquier forma nos vamos a mojar. Si lo transportamos, vamos a suponer, al tránsito. Por más que nos enoje el tránsito ahí está. ¿Sí? Decimos: ay, caray, pero ¿por qué no avanza? ¿Por qué esta persona no piensa? ¿Por qué? Es que a su vez, frente a esa persona hay otra, y hay otra, y hay otra, que están teniendo la misma dificultad que nosotros. Todos quieren llegar a su destino. No es que nadie salió diciendo: ¿cómo les voy a hacer la vida imposible a los demás? Voy a manejar más lento, voy a manejar de manera tonta, así los voy a molestar. No, nadie sale pensando eso. Todos salen pensando: yo quiero llegar, tengo prisa por llegar. Pero todos experimentan esto: malas decisiones, indecisiones, o a su vez un pensamiento errático mientras están conduciendo. Y todo esto se convierte en una especie de llovizna. Pero si nosotros, en vez de correr tontamente, aceptamos desde el inicio esto y vemos que esas son las condiciones, nos vamos a mantener más tranquilos. Ponga música, disfrute el momento, salga con más tiempo y lleve esa lección de ecuanimidad a cualquier momento de su vida. En nuestra siguiente cita, Yamamoto Tsunemoto nos dice lo siguiente: cuando te enfermes o te encuentres perturbado, sabrás quiénes son tus verdaderos amigos. Si alguien que considerabas tal mantiene su distancia,
en esas condiciones deberías considerarlo un cobarde. Suena muy duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Tengo un amigo que dice, con los dedos de una mano cuento a mis amigos en realidad. Y yo me pongo a pensar, ¿es tan difícil hacer amistad? La amistad profunda, hay una palabra en Pali que implica esta amistad profunda, que a veces es hasta espiritual, ¿sí? Que nos conmina a no condicionar nuestra amistad a las circunstancias, sino que sea verdaderamente incondicional. Esta palabra es una palabra muy, muy importante que nos hace pensar, entre otras cosas, en que en el pasado la gente realmente cultivaba esta amistad, que no es como la amistad de ahora, que somos amigos mientras alguien nos puede dar algo o del cual podemos obtener otra cosa. Es cuando estamos nosotros enfermados por alguna enfermedad, puede ser hasta terminal o no, y necesitamos de algún amigo, nos encontramos perturbados, es con quien en ese momento sabemos quiénes son estos kalyanamitas, estos amigos espirituales. Esa es la palabra, kalyanamitra. Y esa clase de amistad se llama kalyanamitrata. Tenemos que aprender a cultivarla con aquellas personas que verdaderamente son nuestros amigos. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues lo reconocemos por sus frutos, ¿sí? No por sus palabras, es por las obras que hacen. Este tratado, el Hagakure, no solamente hablaba de hecho de las relaciones entre amigos, sino también en las relaciones de pareja. Y decía con respecto al matrimonio, el secreto para un matrimonio feliz es este: trata a tu esposa toda la vida como el primer día. De este modo no habrá lugar para el descontento. ¿Sí? En esta película que hay en este momento, ven ustedes la fotografía, se llama La espada oculta de Hidden Blade. Y habla precisamente de esto, de cómo un samurái está cultivando la relación con su esposa y tratándola así, como el primer día. ¿Cuántos de nosotros nos pasa que en nuestras relaciones de pareja empezamos a dar por sentado, ¿no? Muchas cosas y le empezamos a darle a nuestra pareja un trato hasta displicente? Esto causa descontento. Ya no hay atracción, ya no hay romance, ya no se sienten igual y termina causando una brecha que puede llevar a la separación. Pero si tratamos a nuestra esposa como los samuráis, como estos guerreros espirituales, las trataremos y los trataremos, en el caso de las mujeres hacia los hombres, como el primer día. Si cultivamos esto, nuestra vida va a ser mucho más feliz, porque aparte la llevaremos como el momento presente. La siguiente cita habla ahora de la familia. Los samuráis tenían que tener aliados y decían que para encontrar un aliado tenía que tener un corazón leal y que no había más que hacer que mirar la casa de un guerrero cuando era fiel a sus padres. Todo guerrero debería mantener su compromiso con los padres desde lo profundo de su espíritu, porque de otra manera cuando murieran estos padres estaría lleno de arrepentimiento por no haber hecho lo que debió. Entonces, cuando seleccionaban a un compañero de batalla, un samurái primero veía cómo trataba a su familia, cómo trataba a su esposa y a sus hijos. Y veían esta lealtad de corazón, y entonces decían, él sí puede ser mi compañero de armas. En él puedo confiar como alguien de corazón leal. ¿Nosotros lo hacemos también? Nosotros mantenemos nuestra lealtad hacia nuestros padres, aunque ya estén muertos. ¿Sí? ¿Honramos su vida en nuestra vida? Hay que considerarlo. Si ustedes recuerdan, en Japón hay una especie hasta de celebración hacia los muertos,
muy importante, no tan parecida a la de nosotros, sino que ellos lo que hacen es honran el ejemplo que sus padres les dieron y tienen una celebración anual por ahí de el tercer cuarto de cada año y hacen una especie de recuento de las grandes acciones que tuvieron sus familiares. En el club japonés, cada año en esta época, el club japonés que está en la colonia Las Águilas, se hace una celebración de la comunidad japonesa de México y presentan flores blancas para ellos en recuerdo de las grandes obras que llegaron a realizar. Nosotros también deberíamos hacerlo, nosotros a nuestro estilo, con nuestras flores amarillas y nuestros calaveritas, pero siempre recordar a la familia con honor y sobre todo si nuestros padres están vivos, honrarlos todavía mucho más. El siguiente fragmento tiene que ver con la sabiduría, el amor y la valentía. ¿De dónde se inspiraban para tener sabiduría? Decían de poner atención a las personas sabias. Ellos escuchaban a los maestros, a los ancianos, a aquellos que tenían por experiencia muchas cosas que enseñar respecto de la vida. Así obtenían sabiduría. Y del amor, ellos decían que provenía de luchar siempre por el bien de los demás y poner a los otros antes que a uno mismo. A esto se le llama amor incondicional o meta. ¿Sí? Meta que proviene del sánscrito, que es este amor universal o amor incondicional. ¿Y de dónde surgía la valentía con la cual ellos luchaban? Decían, solo con apretar los dientes y tener la determinación de estrellarse con cualquier barrera que se interpone en el camino, sin pensar en las consecuencias. Cuando nosotros observamos esto en nuestra vida y decimos, es que, híjole, yo no sé si esto me va a dar resultados, nos está faltando esta valentía. Tenemos que ir adelante. A veces solamente basta con apretar los dientes e ir hacia adelante. Sí se puede. Yo voy a poder. Ahora, la cita siguiente de este gran tratado, el Hagakure, dice lo siguiente. Ciertamente no hay nada más importante en la vida que lo que hacemos en este momento, en el presente. Esta parte, fíjense que ustedes que tiene que ver con esto que está muy de moda ahora, que es las meditaciones que se les ha llamado mindfulness o atención plena. Estas, ahora que se han estado practicando inclusive a un nivel empresarial y para reducción de estrés, etcétera, ya lo practicaban los samuráis, y antes de los samuráis ya lo practicaban los monjes budistas zen, y antes de ellos, desde el mismo Buda, y antes del Buda también ya lo hacían. Era prestar atención al momento presente. No hay nada más importante en la vida que esto. ¿Por qué? Porque el pasado no lo podemos remediar y del futuro no tenemos ningún control. La vida entera de una persona consiste en nada más que un momento que sucede a otro y al siguiente. Si ustedes reflexionan, inclusive en este momento, lo que pensamos hace 5 segundos ya se fue. Lo que importa es este momento presente. Esto se cultiva con la meditación. Una vez que comprendemos esto, el guerrero no tiene nada más de qué preocuparse, pues se da cuenta de que lo único que tiene que hacer es vivir el momento presente con toda la intensidad posible. Entonces el guerrero salía a batalla sabiendo que estaba vivo, pero que podría morir, pero vivía hasta el último momento sabiendo que ese es lo único por lo que valía la pena, estar en el momento presente, inclusive aún cuando estaba ya muriendo, lo vivía con toda intensidad. Esto es una gran lección para nosotros, dejar de estar en el pasado y dejar de vivir en el futuro, en nuestra mente. Cuando estamos, si ustedes notan que viven mucho en el pasado, es que están deprimidos. Y cuando están ansiosos, están viviendo en el futuro. Cuando están tranquilos,
están viviendo en el presente. Es lo que tenemos que cultivar. La siguiente habla de otro tipo de relación, que es la relación con aquellas cosas que son importantes en nuestra vida. Dice, la vida es únicamente el vapor que se disipa con el instante, como aquella neblina que hay en los bosques. Uno debería pasar la vida haciendo aquello que disfruta. Es tan corta la vida que es absurdo emplearla en cosas que se detestan. ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos a hacer cosas que no nos gustan? Estar en el trabajo que no nos parece porque no hay de otra. Vivir con la persona con la que estamos porque no vemos salida. Estar haciendo cosas que realmente detestamos. Necesitamos el valor de un samurái para romper y decir, ya basta, hasta aquí, e ir hacia adelante y hacer aquello que realmente disfrutamos. A lo mejor al principio no nos va tan bien, pero si nos dedicamos a ellos de todo corazón, si llegamos con esa determinación hasta el final, seguramente vamos a poder vivir y disfrutar cada momento antes de que la vida se disipe como este vapor, como esta neblina, ante nuestros propios ojos. La vida es tan corta que es absurdo emplearla en cosas que detestamos. En el siguiente tiene que ver con esta reactividad que a veces mostramos o esta falta de valor que a veces no mostramos cuando tenemos que hacerlo. Y dice así, si mantienes tu espada desenvainada y empuñada, si la estás mostrando constantemente, entonces nadie se acerca ni se atreverá a acercarse a ti y no tendrás aliados, porque los atemorizarás, ¿sí? Somos reactivos. Para cualquier cosa que nos dicen, dice, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué? Toda esta situación que es reactividad hace que no tengamos gente que esté de nuestra parte. Pero por el otro lado, si nunca exponemos nuestro valor, nuestra espada se oxida y se ensucia, y los demás pensarán que somos débiles. Entonces, nuevamente se trata de un camino medio, de una sabiduría basada en mostrar valor cuando se tiene que mostrar y ser cauto cuando no tenemos que mostrar esta especie de confrontación o de reactividad constante. Estamos ya llegando casi al final y en esta cita vamos a ver un poco qué es lo que pasa con la edad. Y digo, estamos llegando casi al final porque también en esto vemos el final de la vida. Y dice así esta cita, conforme el tiempo pase y las personas envejezcan y decaigan, ajusta el paso para alcanzar a aquellos que van delante de ti. Comienza a vivir con salud y quizá cumplas tu sueño de una servidumbre prolongada a tu Señor. Esta servidumbre puede ser hacia ti mismo, ¿sí? Servirte a ti como un Señor haciendo aquellas cosas que quieres lograr. Cuando todos destacan es arduo mantenerse en pie, pero conforme los demás empiezan a declinar, se vuelve mucho más sencillo alcanzar la grandeza. La lección es constancia, mantenernos en pie para poder alcanzar la grandeza en nuestra propia vida. No cejar, ajustar el paso. Ante el cansancio, tener fuerzas renovadas y continuar hacia adelante. Porque el tiempo pasa y nos volvemos viejos y decaímos. No debemos permitir que eso se interponga. Ha habido ejemplos de samuráis que a pesar de tener 60, 70 años, seguían en batalla luchando contra algunos mucho más jóvenes que ellos y resultaban triunfadores porque se habían mantenido al día. Y la última cita tiene que ver con la meditación, pero esta es una meditación muy, muy fuerte. Dice lo siguiente, cada mañana un guerrero debería comprometerse con la muerte. Parece extraño, ¿verdad? Dice, en la meditación matutina, mírate asesinado de múltiples maneras, atravesado por flechas, baleado, muerto por espada y por lanzas, arrastrado por una ola,
calcinado en un incendio, alcanzado por un relámpago, agonizante en un terremoto, en caída libre desde una gran altura o abandonándote a una tristeza abrumadora. Un viejo guerrero dijo: desde que sales a la puerta estás rodeado de la muerte. Desde que dejas tu casa estás rodeado de enemigos. Este dicho no es solo una parábola, sino una forma de prepararte para tu destino. Ahora, esto, por supuesto, colocado en su contexto de las guerras entre los samuráis y de los señores feudales en Japón, bueno, pues efectivamente ellos tenían estos enemigos. Pero ¿cuáles son los enemigos modernos? Uno se llama sal, otro se llama azúcar, otro se llama harina. ¿Sí? Estos tres enemigos blancos están minando nuestra salud. ¿Sí? Pero también las relaciones tóxicas, nuestros puntos de vista obtusos, nuestras sensaciones de invalidez ante la vida, de descalificación propia. Todos estos son nuestros enemigos y deberíamos comprometernos con un tipo de muerte que es diferente, que es la muerte espiritual, la muerte para el renacimiento. Y no dejarnos vencer por esos enemigos blancos, ni por las relaciones tóxicas, ni por aquellos pensamientos que nos autoboicotean, sino salir adelante preparándonos para este cambio. Porque cada vez que salimos ante la puerta estamos rodeados de situaciones que eventualmente representan la muerte y el cambio. Y esto me lleva a esta famosa escena de la película El último samurái, donde sale Tom Cruise. ¿Recuerdan aquel momento en donde Katsumoto le ha dicho que quiere escribir un poema y dice: y pasé mi vida buscando la flor perfecta? ¿Y cuál fue su conclusión? Dice: pero todas las flores del cerezo son perfectas. ¿Sí? Katsumoto concluye su poema diciendo, como un símbolo de la vida del samurái, porque ustedes recordarán que la flor de cerezo, que ahora es la floración del cerezo en Japón, sale durante un corto tiempo, se ve maravillosa en las ramas de los cerezos y caen sobre la tierra, y es una muy corta vida que tienen las flores del cerezo. Y esto era una parábola, era una forma de decir que también él estaba buscando este significado de la vida en esta corta existencia de las flores. Y él decía, concluye cuando entiende que ya van a morir, dice: perfectas, son todas perfectas, la vida es perfecta a pesar de todo, la muerte es perfecta, todo es perfecto para quien sabe vivir con dignidad y con honor. Nuestra vida no sabemos qué tan larga puede ser. Si la vivimos como el último día o como el primer día de nuestra vida, la estaremos viviendo con dignidad y honor, como una hoja como una flor de cerezo que cae y que puede ser breve, pero puede ser hermosa y puede ser perfecta. Si dejamos de vivir en el pasado y en el futuro, y la vivimos solo aquí y solo ahora. Pero ¿saben cuál es la mejor manera de triunfar en una batalla? Como dice el texto de Sun Tzu en El arte de la guerra: el supremo arte de la guerra es derrotar al enemigo sin haber luchado. Y esto me llevó a otras palabras de un maestro zen, el maestro de Aishi, que dice: a la orilla del mar la montaña azul no se mueve, pero sobre las olas escapa el espíritu del ave y sigue el curso del río. Esto, que es un koan, un hermoso verso, es de manera alegórica el mar como la vida, nosotros como una montaña que no se mueve, que estamos ecuánimes, y sobre las olas, sobre los obstáculos y este movimiento constante y este cambio constante, nuestro espíritu, como el espíritu del ave, se escapa y sigue el curso del río fluyendo con ella.
y no oponiéndose a la vida misma, inclusive cuando se presente la muerte, como un cambio, como una posibilidad de un nuevo llegar a ser. Y pues les agradezco hasta aquí, llega este programa, este tercer programa de la serie El Samurái Espiritual, y los esperamos la próxima vez. Mi nombre es Francisco Zúñiga y estoy para servirles. Muchas gracias.